Un eclipse, lo más sencillo para explicar de qué es un eclipse es la ocultación de un astro por otro. Y hablo en general porque pues hay eclipse de sol, hay eclipse de luna. Por ejemplo, en esta ocasión este eclipse va a ser visible en el hemisferio norte, pero no en el hemisferio sur. Y del hemisferio norte solamente pues en una parte esta que sigue esta franja donde van a estar principalmente situados de lo que sí nos deberíamos preocupar es si intentamos verlo directamente, que nos Ujú, lleva a la segunda pregunta de cómo observarlo. Vamos a decir cómo observarlo, pero vamos a ser bien claros de cómo no ujú. observarlo. No observarlo directamente Directamente. jamás. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están como siempre con nosotros en su programa de la Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un gusto, les decía, como siempre, pero hoy en particular, porque estamos próximos a un fenómeno cuasi mágico, por lo maravilloso, por lo sorprendente y por lo que implica nuestra capacidad de determinar cuándo va a ocurrir, a qué horas y en qué lugares va a ser visible. Y sí me refiero a uno de estos fenómenos astronómicos que en toda la historia de la humanidad se han visto con temor, con reverencia, con esperanza. Eh, yo por lo pronto ya traigo mis calzones rojos. Y bueno, para hablar de este eclipse que se aproxima en unas horas ya, casi, pues invitamos a la doctora Dianey Camacho. Ella es miembro de la Sociedad Astronómica de Michoacán, ¿sí? La famosa SAMAC, con quien hemos tenido mucha interacción en este departamento y en este programa. Y bueno, es un gusto, Dianey, recibirte por aquí. Horacio, muchas gracias. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí. Bueno, pues yo estoy hablando emocionado de los eh, eclipses porque recuerdo de niño me tocó uno total de sol y que se oscureciera a mediodía y la sensación de misterio, de espera, o sea, no se me ha quitado, ¿no? Incluso el temor de los adultos. Yo Sí. recuerdo que mi mamá llenó de moñitos rojos todos los arbolitos para que no les pasara nada, ¿no? Y muchas señoras que estaban embarazadas se ponían un listón. Sí. Es decir, todavía esta situación cuasi mágica alrededor. Por supuesto, había intentos, pues mi padre nos explicaba cuál era la naturaleza real de este fenómeno, pero el hecho mismo de lo que observamos en una tina de agua, recuerdo que pusimos Ah, en el patio y ahí lo observamos porque no podíamos claro. y no teníamos cristales adecuados ni nada, pero en una tina de agua lo vimos indirectamente. Pues fue impresionante y a mí no se me va a olvidar jamás ese eclipse que vimos en el patio de casa, ¿no? Entonces, a ti, ¿qué sensación te da? ¿En qué año habrá sido? Híjole, pues en los En 70s, los creo, en los setentas. 70s. Pues estaba chico, ¿no? Chiquillo. Sí, fíjate que para cuando yo ya había nacido, ocurrió el eclipse de 1991, pero yo la verdad es que no tengo memorias De él. estaba muy pequeña, no tengo memorias de él, pero pues claro, como doctor en astrofísica, como aficionada a la astronomía, son fenómenos que me emocionan. Entonces, saber cómo pasa, por qué pasa, saber que lo voy a poder presenciar, para mí es emocionante, ¿no? Y como dices tú, mágico. Y pienso que la magia viene pues desde nuestros antepasados, porque los fenómenos del cielo es algo que siempre ha estado ahí, que siempre se ha observado, que ha causado mucha curiosidad, mucha intriga, como decías también, misterio. Y pues desde toda la vida del hombre se ha observado y pues se han hecho historias fantásticas alrededor, Sí, ¿no? les hemos Entonces, asignado incluso la sí, responsabilidad de ciertos fenómenos, derrotas, victorias, nacimientos, así es, muertes. sí. Entonces, sí, creo que la magia viene desde ahí, ¿no? Desde los primeros hombres. Sí, sí. Ujú. Yo trato de imaginarme
pues una época muy remota, hará 10,000 o más años, ¿cuál sería la sensación de esta humanidad naciente de ver un fenómeno de esa naturaleza? Es decir, ¿cómo explicarlo? Y obviamente pues se le asignan explicaciones mágicas. Sí, Pero yo digo que no deja de ser mágico en el sentido de que dice Richard Dawkins, que finalmente la ciencia genera información y datos tan espectaculares que se parecen a la magia en el sentido de la emoción, de la impresión, de la capacidad de asombro sí, que tenemos. Y creo que los eclipses son de los más adelantados en esta sensación. sí. Eso es lo que yo percibo. Pero también hay situación de temor por falta de información. Entonces yo en ese sentido quería preguntarte, bueno, o pedirte Claro. que le expliques al auditorio qué es un eclipse y qué es lo que vamos a ver en unas horas. De acuerdo, muy bien. Bueno, eh, un eclipse, lo más sencillo para explicar de qué es un eclipse es la ocultación de un astro por otro. Y hablo en general porque pues hay eclipse de sol, hay eclipse de luna, hay otros planetas que también Ocultan a otro. ocultan a otro y esto, ¿no? O sea, es un ocultamiento. Em, este que vamos a presenciar es un eclipse solar. ¿Esto qué significa? Que va a ser la luna la que se va a interponer entre nosotros y el sol. Esto dicho así suena sencillo y es intuitivo, pero tiene ciertos errores, entonces vamos a tratar de aclararlos en este programa. Em, esta idea de que un cuerpo tapa a otro, pues sí, es simple, ¿no? Pero, y pensemos en que tenemos en una línea 3 objetos, que serían pues la Tierra en un extremo, el Sol en el otro, y la Luna, que es la que va a atravesar esa, esa Meter en trayectoria, medio. ¿no? Exacto, se va a meter en medio. Pero cuando tenemos o sea, si ponemos esa imagen en nuestra cabeza, va a ser una línea recta, ¿no? Y es, por ejemplo, pensemos en 3 personas en un sube y baja. 3 personas exactamente del mismo tamaño. Y pensemos que este sube y baja está recto, ¿no? No está inclinado hacia ningún lado. Si está recto, entonces nosotros en un extremo no podríamos ver entonces pensemos que está nuestro sub y baja totalmente recto, 3 personas del mismo tamaño, cada una, dos, una en un extremo, la otra en el otro, una en medio. Nosotros no podríamos ver a la persona, yo en un extremo no podría ver a la persona del otro extremo, La ¿no? de en medio me tapa. Porque la de en medio me tapa. Pero si el sube y baja se inclina, yo ya podría verla, ¿no? Bueno, ahí a lo mejor las 3 personas bueno, supongamos que sí, las cabezas son más o menos del mismo tamaño. Algo así, entonces esa inclinación que me va a permitir ver tiene mucho que ver con los astros. ¿Esto por qué es? Porque si pensamos que esa interposición, ese entrometimiento de la luna es lo que ocasiona el eclipse, pues tendríamos un eclipse cada mes, porque cada mes tenemos luna nueva, Se porque atraviesa cada por mes ahí. pasa por esa trayectoria. Sin embargo, aquí lo peculiar es que la órbita de la Tierra y con la luna está inclinada respecto al plano que trazaría la órbita del Sol y la Tierra, ¿no? Entonces, si pensamos que eso es como nuestro piso, la posición Sol-Tierra, resulta que la órbita de la Luna con la Tierra está inclinada como 5 grados y esa inclinación pues es la que nos permite tener lunas nuevas sin tener eclipses. Pero entonces tenemos vamos a decir, tenemos 2 órbitas, ¿no? Ahora imaginémoslo, ya no es el sub y baja, pero ahora tenemos 2 aros, ¿no? Ya sean 2 hula-hulas que juntamos o 2 aros estos de costura. Entonces, si nosotros inclinamos esos aros, ya sea los hula-hula o los aros, vamos a ver que hay 2 puntos que se conectan.
Esos puntos que se conectan sería en nuestro esquema imaginario de la línea recta, donde están Luna, Tierra, justamente serían esos puntos. Y es en ese momento, son momentos bien específicos donde podemos tener un eclipse. Entonces sí, lo sencillo es decir que un eclipse es el ocultamiento del Sol porque se atraviesa en el camino de la Luna y la Tierra, pero pues hay muchas sutilezas que nos Ahora, llevan otros detalles. Si nosotros comparamos el tamaño de la Luna con el Sol, pues es un granito de arena, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo un granito de arena es capaz de tapar a una bolota de fuego? Qué buena pregunta. Y eso me hacía dudar en lo de las personas iguales y con cabezas iguales, ¿no? Sí, porque, sí. o sea, porque es cierto, el tamaño de la Luna comparado con el Sol, pues es súper pequeñito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora tú y yo, o pensemos, sí, tú y yo, estamos a, ¿qué te gusta? 2 metros de distancia, a lo más, ¿no? Y nos vemos más o menos bien. Si nos empezamos a alejar, yo te vería cada vez más pequeño. Y si nos alejamos más, tú me ves y yo te veo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Entonces, de pronto mi percepción, hasta yo podría decir, ay, mira, por allá viene un niño. Y no, ¿no? Es una persona adulta. Más o menos así pasa con la Luna y el Sol. Aunque la Luna es muchísimo más pequeña que el Sol está tan lejos que en proporción, y esto casualidad, no sé, o sea, resulta que la distancia entre la Luna y el Sol, y bueno, involucrando también a la Tierra, es justo tal que el tamaño aparente que nosotros percibimos de estos astros es el mismo. Entonces, por eso el efecto de que cuando la Luna se interpone en el camino, alcanza a taparlo por completo a veces. A esa distancia, por supuesto. Sí. O sea que es cierto esto de que podemos tapar el Sol con un dedo, ¿no? Sí, finalmente. Sí. Digo, en apariencia, ¿no? Para nosotros podríamos oscurecer una habitación, pues tapando la ventanita. Así es. Por supuesto, en proporciones reales esto sería imposible, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Se va a producir ahorita nos das los detalles, Sí. un eclipse de este tipo, ¿no? Pero pues no lo vamos a poder ver en la misma magnitud en cualquier lugar, sino que hay una franja, digamos, donde se va a poder observar completamente, o sea, se va a lograr el oscurecimiento total. Y hay otras cosas que nos permite tapar el Sol, que nos permite entender, comprender, ver, que de otra manera será muy difícil. Entonces, ahorita que regresemos nosotros de la pausa, pues a ver si nos puedes aclarar este tipo de situaciones. Claro. ¿Por qué nada más es visible en un sitio y otros sitios pues no lo vamos a ver o no lo van a ver? O si queremos verlo, pues cuál sería lo más correcto. Regresando a la pausa, hablamos de eso. De acuerdo. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros, porque estamos hablando de un fenómeno mágico, le voy a decir yo ahí, así, con todo el riesgo que esto implica, porque estamos hablando de ciencia. Yo decía que hablaba de magia en el sentido de sorpresa, de asombro, de miedo, de estas cosas, ¿no? Y es un eclipse que pues ha sido anunciado desde hace tiempo y finalmente llegó la hora. Y además, junto o muy cercano a otro fenómeno de esta naturaleza que ocurrirá posteriormente. Y entonces, bueno, son oportunidades para verlo
o para pensar en él. Si no podemos verlo por la razón que sea, esto no impide que meditemos acerca de lo complejo que es el universo, pero la capacidad que tenemos de entenderlo. Fíjense, poder calcular con precisión cuándo y a qué horas va a ocurrir. De entrada ya nos dice que tenemos herramientas poderosísimas en la ciencia, pero además calcular otro tipo de fenómenos de esta naturaleza nos dicen que el universo es, digamos, conocible, ¿no? Es decir, que lo podemos entender a cabalidad. Sí. Entonces está con nosotros para hablar de esto la doctora Vianey Camacho. En esta ocasión viene representando a la Sociedad Astronómica de Michoacán, la famosa SAMAC, que es gente aficionada, gente que le interesa entender el universo y que se ha asociado para potenciar este interés y las capacidades. Y bueno, Vianey, tú eres especialista realmente, ¿no? Sí. No eres cualquier hija de vecino en ese sentido, sino que tú tienes un trabajo y una formación en este sentido. Pero yo creo que igual que nosotros, que cualquier lego, te sigue impresionando y conmoviendo, ¿no? Y me sigue dando miedo y me sigue emocionando, sí, totalmente. Y bueno, sí, yo di el salto, ¿no? De afición a profesión, pero definitivamente no deja de sorprender y más aún, o sea, teniendo más detalles de por qué pasan, saber que puedo verlo desde la Tierra y que puedo entender eso que estoy viendo, pues es magnífico para mí. Sí, yo decía que un eclipse, como un terremoto, nos muestra nuestra pequeñez, ¿no? En el universo, en la Tierra, y tal vez por eso nos asustan. Pero decía yo, somos capaces de entenderlo. Y en ese sentido, pues quería regresar a una pregunta que hacía un poco antes de ir al corte. ¿Lo podemos ver en todos lados igual? Bueno, estamos finalmente sobre una piedresota que es, pues, esferoide. Y entonces, pues no es lo mismo estar en Argentina que estar en México o estar en Moscú. Va a tener alguna interferencia con dónde lo podemos ver. ¿Por qué se puede ver perfectamente en unas zonas y en otras no tanto? Y en otras definitivamente no. Sí, claro. Esa es una buena pregunta y pues tiene que ver con la trayectoria que sigue el Sol en nuestro planeta, ¿no? Entonces, para empezar, pues tenemos en cuenta que aunque tenemos un mismo uso horario, pues el Sol no sale a la misma hora en todos sitios, ¿no? Entonces eso ya nos dice, o sea, ya nos habla del recorrido que tiene el Sol en el cielo, ¿no? Ahora, esa es una cosa. La otra es que pues la Luna, que es la que va a producir este efecto, pues es un objeto pequeño, ¿no? Y es un objeto que, como decíamos, está interpuesto. Cuando la luz del Sol sale del Sol, que sale en todas direcciones, choca con la Luna, pues esta va a ser como redirigida en forma de cono y va a cubrir solamente una parte en esa trayectoria que está siguiendo el Sol en su camino en el cielo, que no es la misma en las mismas horas en todo el planeta. Es como, ¿no? Si le pusiéramos una ruedita de confeti a una lámpara, ¿no? Sí, algo así. Y por ejemplo, bueno, eso. Y también, y que por ejemplo, ¿no? Que en todo el hemisferio, que toda la parte de día no se pueda ver, pues también se puede explicar pues por la configuración de nuestro planeta respecto al Sol y esta inclinación que tiene la órbita también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, este eclipse va a ser visible en el hemisferio norte, pero no en el hemisferio sur. Y del hemisferio norte solamente en una parte esta que sigue esta franja, donde van a estar principalmente situados la trayectoria del Sol y de la Luna, y con ese conito que hace, ¿no? ¿Qué va a hacer ese conito? Ese conito va a dispersar un poco la luz. Vamos a tener una zona oscura, sombreada, pero no totalmente oscura, y vamos a tener
a su vez como otro conito hacia el interior, donde se va a ver el oscurecimiento total. Entonces, en un eclipse se puede hablar pues de estas zonas, ¿no? La fase de umbra, la fase de penumbra, que es la oscura y la no tan oscura. Eso por una parte. Luego, pensando en esto de que pues el Sol está siguiendo una trayectoria en el cielo, que se está moviendo, que la Luna tiene también su propio movimiento, donde esté el eclipse en su máximo en una cierta hora, pues del otro extremo del país, pues no vas a tener el Sol localizado en, no sé, pues supongamos que está en el cenit, ¿no? En otro extremo no va a estar en el cenit, o sea, arriba de nuestras cabezas, no se va a ver ese efecto y lo único que vamos a alcanzar es como verlo de reojo, ¿no? Uh-huh. Si estás en otro lado, es como verlo de reojo, entonces solamente vas a alcanzar a ver un ocultamiento parcial. A ver, en nuestro país, ¿dónde va a ocurrir la fase de penumbra? En la fase de... esto va a ser en la península. De Yucatán, ¿no? En la península, uh-huh. Sí. Y luego de umbra, es decir, un poco menos oscuro, a los alrededores. A los alrededores, para el Caribe y para el Golfo, toda esa zona. Correcto. ¿Y Morelia, cómo esperamos? En Morelia se calcula que el oscurecimiento va a ser como del 60%, más o menos. Entonces, bastante bueno. ¿Para la hora en que va a ser? Sí, empezará como desde las 9 de la mañana este fenómeno y va a terminar más o menos por ahí de la 1 de la tarde. El máximo es, si mal no recuerdo, ahorita les confirmo la hora, es cerca del mediodía, o 11 de la mañana, mediodía. Sí, puede salir entre 11 y 12 y sentir ese oscurecimiento, que ya de entrada va a ser impresionante, ¿no? Sí. Y bueno, aquí con el 60% seguramente lo veremos, pues será casi como un día nublado. Esperemos que no haya nubes. Que se alcance a oscurecer. Sí. El 70%, ¿no? Sí, 60%. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, siempre hay este tipo de preguntas. Es decir, si yo salgo a la calle y se oscurece, me hace daño, lo puedo ver directamente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Okay. ¿Y qué no debo hacer? Bien. La primera, para nada nos hace daño. Bueno, sabemos que la radiación del sol siempre nos hace daño, entonces si a eso nos referimos con el daño, pues ya sabemos que siempre hay protector solar, ¿no? Pero no hay otro tipo de daño. Hablábamos de este evento mágico por la impresión que nos ocasiona saber cómo se mueven los astros, cómo nosotros podemos percibirlo, saberlo. Esa parte mágica sí, pero algún otro tipo de daño ocasionado por algún otro tipo de evento no lo hay. Totalmente, sí, lo podemos póngase descartar. Póngase su listoncito rojo nomás porque le gusta traer listoncitos rojos. Exacto, si es por gusto, adelante, pero no hay nada de qué preocuparse. De lo que sí nos deberíamos preocupar es si intentamos verlo directamente, que nos lleva a la segunda pregunta de cómo observarlo. Vamos a decir cómo observarlo, pero vamos a ser bien claros de cómo no observarlo. No observarlo directamente. Jamás. Es más, ni en el eclipse ni fuera del eclipse. Nunca hay que observar directamente al sol. Se puede observar de forma indirecta. Me comentabas una anécdota fuera del aire de ponerlo de poner una tina de agua, una cubeta donde ustedes tengan una superficie de agua y se puede, ahí el reflejo nos permite observarlo de forma segura. También podrían poner en una superficie plana un vasito y también ahí la sombra nos lo da. Bueno, ahorita tal vez ya no haya mucho tiempo, pero en una cajita de zapatos también pueden hacerle un hoyito y tratar como de capturar pues lo principal del sol. La sombra también por proyección pues va a ser la forma más son segura. Modos indirectos. Todo de modo indirecto. De modo directo solamente un telescopio habilitado para esto. Así es, sí, un telescopio que tenga un filtro solar. Son filtros especiales
que sí nos permiten observar. Si alguien tiene unos prismáticos, unos binoculares, solo que tengan el filtro. Solo con filtro, pero no. Se ha hablado mucho de unas caretas de soldador, pero no son tampoco recomendables. Lo más seguro es forma indirecta o un telescopio que tenga su filtro especial para el sol. Muy bien. Oye, yo tengo entendido, estamos por terminar, que vas a dar una charla previo al eclipse. ¿Nos puedes comentar? Claro, el viernes 13, pura magia, viernes 13 a las 7 de la noche en el Planetario de Morelia. Están todos invitados a una plática justamente sobre este tema, sobre eclipses. Aquí pues no nos ha dado tiempo de especificar qué tipo de eclipse es este que se va a llevar a cabo, que es un eclipse anular. En un año tendremos otro, esperemos tener la oportunidad de venir a comentar de este otro, que será un eclipse total, pero los invito a la plática. Viernes 13 a las 19 horas. A las 19 horas sobre entrada eclipses. Libre. Entrada totalmente libre. La sociedad es muy activa, luego a veces hacen observaciones, hacen cosas así, y hay mucha gente muy entusiasta que nos puede explicar muchas cosas, incluso volver a reafirmar este asunto de que cómo podemos observar y cómo no hay que hacerlo, ¿no? Seguramente van a orientar a todos. Oye, Vianey, pues yo te agradezco mucho tu presencia aquí, creo que contagias tu entusiasmo. Gracias. Sí, y espero que todo el mundo, así sea en un noticiario, en la tele, en algún video, lo atestigue, porque vale la pena reflexionar en torno a esto. Seguramente los terraplanistas están intentando decir pues que fue un asunto de Hollywood, pero va a ser un asunto muy real, así que pues muchísimas gracias y gracias, esperamos verte pronto por aquí. Claro que sí. Y gracias un minutito rápido, solo si quieren verlo con telescopio, en el Planetario de Morelia y en el centro, en la calzada, va a haber telescopios disponibles. Perfecto, lo vamos a anunciar aquí. De acuerdo. Bueno, gracias nos vemos.